Escarcha y el guardián de los sueños dorados. ¡1! El zorro de fuego en el reino de hielo. El reino de la escarcha no era un lugar muerto. Era un palacio de cristal que respiraba. Escarcha caminaba por los pasillos de su castillo, donde las paredes no eran de piedra, sino de agua congelada tan clara que se podía ver el fondo del océano bajo sus pies. Sus vestidos, hechos de hilos de escarcha pura, tintineaban como campanillas de cristal con cada paso. Pero esa mañana, Escarcha sentía un vacío. El invierno era hermoso, pero era solitario. Se asomó al balcón de nieve y vio algo que nunca había visto en sus tierras blancas. Una mancha de color naranja vibrante, como una brasa encendida, que corría entre los pinos plateados. Era un pequeño zorro, pero no era un zorro común. Su pelaje era del color de un atardecer de verano, y al saltar, dejaba tras de sí un polvillo de estrellas que derretía suavemente la punta de las ramas, haciendo que brotaran pequeñas flores de cristal. ¿Quién eres tú, pequeño intruso de fuego?, preguntó Escarcha, bajando al jardín con un movimiento tan ligero que parecía que flotaba sobre el aire frío. El animalito se detuvo. Sus ojos eran 2 gemas de ámbar que brillaban con una calidez que Escarcha no había sentido en siglos. El zorro se acercó a ella, olisqueó su mano de hielo y, en lugar de asustarse, soltó un pequeño bostezo que desprendió un vapor con aroma a canela y madera quemada. «Me llamo Ámbar», dijo una voz suave en la mente de Escarcha. «Soy el guardián de la calidez que queda en el invierno. He venido porque en el pueblo de los valles olvidados la gente ha dejado de encender sus chimeneas. No es que no tengan leña, es que han olvidado cómo se siente el calor de una esperanza». Escarcha acarició la frente del zorro. Fue una sensación mágica. Sus dedos de hielo no enfriaron al animal y el pelaje de fuego del zorro no quemó a la hada. Se complementaban como la noche y el día. Si el corazón de los humanos se vuelve gris, mi invierno dejará de ser una bendición para convertirse en una prisión, murmuró Escarcha con tristeza. Acompáñame, Ámbar. Vamos a buscar a esas niñas y a ese pueblo. Vamos a demostrarles que la nieve no viene a esconder la vida, sino a protegerla mientras duerme. 2. El puente de los suspiros de cristal. Escarcha y Ámbar se alejaron del palacio, adentrándose en una parte del reino donde las montañas eran tan altas que pinchaban las nubes. El aire aquí no solo era frío, era pesado, cargado de una neblina plateada que dificultaba la visión. Para llegar al pueblo de los valles olvidados, debemos cruzar el paso de la eternidad, explicó Ámbar, mientras sus patitas dejaban pequeñas chispas doradas que iluminaban el camino como faroles. Pero ten cuidado, Escarcha. El puente que lo cruza no está hecho de piedra, sino de los secos de los sueños. Solo se mantiene firme si quien lo pisa tiene un propósito claro. Llegaron ante un abismo profundo. Abajo no se veía el suelo, solo un mar de nubes blancas que rugían como el océano. Cruzando el vacío, se extendía un puente de hielo tan fino y transparente que parecía una tela de araña suspendida en el aire. Escarcha dio el primer paso. El hielo era tan liso que sus botines de piel de foca apenas encontraban agarre. De repente, un viento huracanado sopló desde el fondo del abismo. No era un viento natural. Era un viento gris, enviado por la bruja gris, que ya empezaba a notar la presencia de la calidez en su dominio. «El puente se está quebrando», gritó Ámbar. Bajo los pies de Escarcha empezaron a aparecer grietas largas y profundas
que sonaban como disparos en el silencio de la montaña. El cristal se oscurecía, volviéndose opaco y quebradizo. Escarcha sintió que el miedo, un frío que ella no conocía, empezaba a trepar por sus piernas. «No mires hacia abajo, Escarcha», le animó el pequeño zorro, cuya cola empezó a brillar con una intensidad solar. «Recuerda por qué estamos aquí. Recuerda el calor de las chimeneas y la risa de las niñas». Escarcha cerró los ojos un segundo. Visualizó el fuego que Ámbar portaba y la esperanza que querían devolver. En lugar de correr, empezó a cantar una melodía antigua, una canción de cuna que su madre le cantaba cuando el mundo aún era joven. Con cada nota, el puente no solo dejaba de romperse, sino que empezaba a ensancharse, cubriéndose de una capa de escarcha firme y segura. Pero justo en la mitad, un trozo enorme del puente se desprendió. Ámbar, que iba adelante, quedó atrapado en un fragmento de hielo que empezó a flotar hacia el vacío. «¡Ámbar!», exclamó Escarcha. Sin pensarlo, ella extendió sus manos y lanzó un rayo de luz blanca que se convirtió en una cadena de carámbanos brillantes, atrapando el fragmento de hielo del zorro justo antes de que cayera al abismo. Con un esfuerzo sobrehumano, tiró de él hasta traerlo de vuelta a la parte firme del puente. Ámbar saltó a los brazos de Escarcha, tiritando no de frío, sino de emoción. Sus pelajes, el de hielo y el de fuego, se mezclaron creando un aura de luz rosada que disipó la neblina gris de la bruja de un solo golpe. «Casi perdemos nuestra luz», susurró Ámbar, acurrucándose en el cuello del hada. «Mientras estemos juntos, el abismo no tiene poder sobre nosotros», respondió Escarcha, mirando hacia el otro lado del puente, donde ya se divisaban las primeras luces, mortecinas y tristes, del pueblo que debían salvar. 3. El encuentro bajo el sauce de plata. Tras cruzar el peligroso puente, el paisaje cambió. Las montañas escarpadas dieron paso a un bosque de árboles antiguos cuyas ramas estaban tan cargadas de nieve que parecían gigantes dormidos bajo una sábana blanca. El silencio era absoluto. Un silencio pesado que solo se rompía por el crujir de las patitas de Ámbar sobre la nieve. De pronto, un sonido suave y quebrado llegó a los oídos de Escarcha. Era un sollozo, pequeño y constante, que salía de detrás de un sauce llorón, cuyas ramas se habían convertido en hilos de cristal. Ámbar se adelantó, su cola brillando como una pequeña linterna dorada. Allí, acurrucada entre las raíces del árbol, había una niña. Llevaba un abrigo de lana desgastado y sus manos, pequeñas y azuladas por el frío, intentaban sujetar un cesto vacío. «No llores, pequeña flor de invierno», dijo Escarcha con una voz que sonaba como el viento acariciando los pinos. La niña levantó la vista. Sus ojos estaban empañados por las lágrimas, pero al ver a la hada radiante y al zorro de fuego, el miedo en su rostro se transformó en asombro. ¿Eres un ángel de la nieve?», preguntó la niña con voz temblorosa. «Soy Escarcha, y este pequeño buscador de calor es Ámbar. ¿Por qué estás tan lejos del pueblo, pequeña?». La niña se puso en pie, tiritando. «Me llamo Lucía. Mi abuela dice que hace muchos años, en el centro del bosque, existía un sauce de plata que nunca se congelaba. Decían que si encontrabas una de sus ramas, el fuego de tu hogar nunca se apagaría. Vine a buscarlo porque en el pueblo la gente tiene frío en el alma. Ya nadie canta, nadie cuenta cuentos, y el fuego de las chimeneas se vuelve gris y se apaga». Escarcha miró a Ámbar con preocupación. La bruja gris no solo estaba congelando el mundo, estaba robando la esperanza. «Lucía»,
No necesitas una rama mágica cuando tienes el corazón lleno de valentía por querer salvar a los tuyos, dijo Escarcha, acercándose a ella. En ese momento, Ámbar se frotó contra las piernas de Lucía. El calor del zorro empezó a subir por el cuerpo de la niña, devolviendo el color rosado a sus mejillas y el brillo a sus ojos. Lucía soltó una risita, la primera risa que se escuchaba en ese bosque en mucho tiempo. «¡Tu perrito es de fuego!», exclamó Lucía maravillada. «Es un guardián de sueños», corrigió Escarcha con una sonrisa. «Escúchame bien, Lucía. Vamos a llevarte de vuelta al pueblo. Pero no volverás con las manos vacías. Vamos a llevar la luz de vuelta a cada hogar». Escarcha extendió su mano hacia el sauce llorón. Al rozar el hielo de las ramas, estas no se rompieron, sino que empezaron a brillar con una luz blanca y pura. Una pequeña rama se desprendió suavemente y cayó en el cesto de Lucía, convirtiéndose en una varita de luz que no se apagaba. «Guíanos, Lucía. Enséñanos el camino a los valles olvidados. Es hora de que el invierno vuelva a ser una fiesta». ¡4! El pueblo de los corazones de piedra. Lucía caminaba delante, saltando con una energía que no recordaba haber tenido nunca. La rama de sauce en su cesto iluminaba el camino como una estrella cautiva, y el frío ya no parecía morderle la piel. Detrás de ella, Escarcha caminaba con su elegancia etérea, dejando un rastro de escarcha brillante, mientras Ámbar corría de un lado a otro, fundiendo la nieve ceniza con sus chispas de fuego. Al llegar a las puertas del pueblo de los valles olvidados, el ambiente cambió. No había luces en las ventanas. Las chimeneas soltaban un humo lánguido y gris, y las calles estaban desiertas. «Ya estoy aquí. He traído la luz», gritó Lucía corriendo hacia la plaza principal. Poco a poco, las puertas de madera crujieron al abrirse. Los adultos salieron lentamente, envueltos en mantas pesadas y oscuras. Sus rostros estaban marcados por el cansancio y una tristeza profunda. Al ver a Lucía con aquella rama brillante, y sobre todo al ver la figura alta y resplandeciente de Escarcha, en lugar de alegría, mostraron temor y desconfianza. «Lucía, vuelve a casa inmediatamente», dijo un hombre alto de barba canosa, el alcalde del pueblo. «No juegues con luces extrañas. El invierno es peligroso y nos ha quitado ya demasiadas cosas. No queremos más magia aquí. La magia solo trae tormentas». Escarcha dio un paso al frente. Su presencia iluminó la plaza, haciendo que las sombras de las casas se alargaran. «No es la magia la que os ha quitado la alegría, sino el miedo», dijo ella, y su voz resonó como una campana de plata. «Habéis cerrado vuestras ventanas al cielo y vuestros corazones al prójimo. El invierno no es vuestro enemigo. Es el tiempo del descanso y de los cuentos junto al fuego». «Historias de niños», murmuró una mujer, apretando su manta. «Las historias no calientan el estómago ni quitan este frío que se nos ha metido en los huesos». Ámbar, sintiendo la frialdad de los humanos, se acercó al grupo y empezó a dar vueltas alrededor de sus pies. El calor que desprendía era tan real que algunos adultos, por puro instinto, bajaron la mirada sorprendidos al sentir el aroma a canela y madera que empezaba a coenvolver la plaza. Pero la duda era fuerte. «Mirad la rama», insistió Lucía levantándola. «Escarcha me ha salvado del sauce de plata». Justo cuando el alcalde iba a hablar de nuevo, el cielo se oscureció de golpe. Un viento helado y pútrido, que olía a ceniza vieja, barrió la plaza. Las luces de la rama de Lucía empezaron a parpadear con angustia.
Desde lo alto de la torre del campanario, una figura hecha de jirones de niebla gris y ojos de obsidiana se materializó. Era la bruja gris. «Tienen razón, pequeña ilusa», graznó la bruja, y su risa hizo que los cristales de las ventanas se agrietaran. La magia es un engaño. El frío es lo único real. Dejad que el sueño gris os envuelva. Es mucho más fácil rendirse que intentar brillar en la oscuridad. Los adultos retrocedieron, aterrorizados. La bruja extendió sus manos y una lluvia de agujas de hielo negro empezó a caer sobre la plaza, buscando apagar la rama de Lucía y congelar el último rastro de esperanza. ¡5! El canto de los corazones valientes. La risa de la bruja gris se volvió un trueno. Con un movimiento brusco de sus manos de humo, lanzó un rayo de escarcha negra directamente hacia el alcalde. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre quedó atrapado en un bloque de hielo oscuro, con el rostro congelado en una expresión de absoluto terror. «¡No!», gritó Lucía corriendo hacia él, pero el frío que desprendía la estatua era tan intenso que la lanzó hacia atrás. «¿Vuestra esperanza es tan frágil como el cristal?», se burló la bruja desde el campanario. «Mirad a vuestro líder. Ahora es parte de mi invierno eterno». Escarcha se situó frente a la estatua. Sabía que su propia magia de hielo no podía romper ese hielo negro. Se necesitaba algo que no fuera frío. Miró a Ámbar. El pequeño zorro estaba erizado. Su cola ardía con una fuerza increíble, pero él solo no podía calentar a todo el pueblo. «¡Lucía! ¡Amigos!», llamó Escarcha mientras extendía sus brazos para crear un escudo de luz blanca que detenía las agujas de hielo de la bruja. La bruja se alimenta del silencio y del miedo. No le deis lo que quiere. Recordad las canciones de vuestras abuelas, las rimas que cantabais antes de que el mundo se volviera gris. Lucía miró a sus amigos, que estaban escondidos tras las faldas de sus madres. Vio a Mateo, a Clara y al pequeño Hugo. Sus rostros estaban pálidos. Lucía apretó con fuerza la rama de sauce, que empezó a latir con una luz dorada. «¡Escuchadme!», gritó Lucía con una valentía que asombró a los adultos. «Si nos quedamos callados, el invierno ganará. Cantad conmigo». Al principio, la voz de Lucía sonó pequeña y solitaria en la inmensidad de la plaza. «Bajo la nieve duerme la flor, esperando un rayo de luz y calor». La bruja lanzó una ráfaga de viento para callar su voz, pero Mateo dio un paso adelante y se unió a ella con su voz de barítono infantil. «Duerme la tierra, sueña el jardín, el invierno pronto llegará a su fin». Uno a uno los niños del pueblo salieron de sus escondites. Unieron sus manos formando un círculo alrededor de Escarcha, Ámbar y la estatua del alcalde. Sus voces blancas empezaron a elevarse, entrelazándose en una armonía tan pura que el aire mismo empezó a brillar. Ámbar empezó a saltar de niño en niño. Cada vez que rozaba a uno, la voz de ese niño se volvía dorada. La plaza ya no olía a ceniza, sino a canela, a leña de pino y a galletas de jengibre. La bruja gris chilló de dolor. Aquel canto era como fuego para sus oídos de niebla. El bloque de hielo negro que rodeaba al alcalde empezó a sudar gotas de luz, agrietándose con el sonido de 1000 campanas de cristal. «¡Basta! ¡Silencio!», aullaba la bruja, desvaneciéndose mientras la luz del canto humano la empujaba fuera del pueblo. Con un estallido final de luz dorada, el hielo negro se rompió en 1000 pedazos de escarcha brillante. El alcalde cayó de rodillas, respirando con dificultad, pero con las mejillas rosadas de nuevo.
El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una lágrima de asombro. La bruja fue expulsada por el viento de la música, huyendo hacia las cuevas más profundas de las montañas, donde el canto de un niño nunca pudiera alcanzarla. 6. El renacer de la escarcha dorada. Cuando la bruja gris se desvaneció, un silencio expectante cayó sobre la plaza. El canto de los niños había roto el hechizo, pero el pueblo seguía sumido en una penumbra gris y fría. Escarcha miró a los habitantes, que tiritaban bajo sus mantas oscuras, y supo que era el momento de mostrarles que el invierno bajo su cuidado no era una maldición, sino un regalo. «Ámbar, es la hora», susurró Escarcha al pequeño zorro. Ámbar saltó hacia el centro de la plaza y empezó a girar sobre sí mismo tan rápido que se convirtió en un torbellino de chispas de fuego. Escarcha elevó sus brazos hacia el cielo oscuro y sus ojos se iluminaron con un brillo de diamante. Que la luz de las estrellas baje a los hogares, que el frío se convierta en abrazo y la nieve en esperanza, exclamó ella con una voz que llenó todo el valle. Escarcha dio un golpe seco en el suelo con su pie y de repente, una onda de choque de energía blanca y dorada recorrió cada calle, cada rincón y cada tejado. Primero, las chimeneas. Una a una, desde la casa más pequeña hasta la mansión del alcalde, empezaron a soltar chispas mágicas. Sin necesidad de cerillas, los leños de pino se encendieron con un fuego de color ámbar que no soltaba humo gris, sino un aroma dulce a resina y hogar. Las ventanas del pueblo empezaron a iluminarse desde dentro, proyectando una luz cálida sobre la nieve de las calles. Pero Escarcha no se detuvo ahí. Pasó sus manos por el aire y la niebla ceniza de la bruja fue barrida por un viento limpio. La nieve sucia y gris se transformó en una alfombra de cristales blancos que brillaban como si tuvieran 1000 diamantes incrustados. Los árboles secos se cubrieron de una escarcha de plata que parecía encaje tejido por hadas. Finalmente, Escarcha tocó la fuente de la plaza, que llevaba años congelada. El hielo negro se derritió y en su lugar brotó una escultura de agua cristalina y luces danzantes que nunca se congelaría, recordándoles para siempre la noche en que la magia volvió. El pueblo entero se quedó sin aliento. Ya no era un lugar triste, era un reino de cuento de Navidad. Los adultos se quitaron las mantas oscuras, sintiendo que el calor de sus chimeneas y el brillo de la nueva nieve les devolvía la vida y a los huesos. El alcalde se acercó a Escarcha y se inclinó profundamente. «Perdónanos, gran hada. Habíamos olvidado que la nieve solo es el lienzo donde la luz puede brillar con más fuerza. Gracias por devolvernos el calor». Escarcha sonrió, y al hacerlo unas pequeñas campanillas de hielo cayeron del cielo, creando una música suave que acompañaba el crepitar de las hogueras. El invierno, por fin, había recuperado su alma. 7. El legado de la luz y la calidez. La plaza se llenó de vida. Los habitantes sacaron mesas a la calle, compartiendo chocolate caliente y dulces, mientras los niños jugaban con Ámbar, que corría dejando un rastro de calor para que nadie tuviera frío. Escarcha se acercó a Lucía y le entregó un pequeño colgante con una estrella de hielo que nunca se derretiría. Tú fuiste la primera luz en la oscuridad, Lucía. Mientras este colgante brille, el pueblo recordará que la magia vive en el corazón de quien se atreve a cantar. Cuando la luna alcanzó lo más alto del cielo, Escarcha y Ámbar empezaron a caminar de regreso hacia su castillo de cristal. No se fueron con tristeza,
sino con el corazón lleno de las risas de los humanos. Sabían que a partir de ahora, cada vez que cayera un copo de nieve en los valles olvidados, la gente no cerraría sus ventanas con miedo, sino que saldría a recibir la belleza del invierno. Desde la colina, Escarcha miró hacia atrás por última vez. El pueblo brillaba como una joya dorada en mitad del Valle Blanco. «Misión cumplida, Ámbar», susurró ella acariciando al zorro, que ronroneaba feliz. Y así, entre susurros de viento y destellos de estrellas, Escarcha y su fiel guardián regresaron a su palacio, sabiendo que la verdadera magia del invierno no es el frío que congela el mundo, sino el calor que une a las personas. Continuará.
cuentos eternos a la luz de la luna.